Vamos a abordar ahora el módulo 1, el tema 3. Y el tema 3 nos habla de la estructura y funciones de proteínas y enzimas, a pesar de que una enzima es una proteína. Pero vayamos primero a definir cuál es el ladrillo de la pared. ¿Qué significa? Si la pared es una proteína, el ladrillo se llama aminoácido. Y como ven en la figura, el aminoácido está compuesto por un grupo carboxilo y un grupo amino. Por eso se llama aminoácido. Son la base de las proteínas, que quise decir que es el ladrillo. Sin embargo, tanto estos como sus derivados participan en funciones celulares tan diversas como la transmisión nerviosa, la biosíntesis de porfirinas, purinas, pirimidinas y urea. Los aminoácidos juegan un papel clave en la gran mayoría de los procesos biológicos. Ahora bien, dos aminoácidos se combinan para formar un péptido. Esto se llama reacción de deshidratación. Como ven ahí en la imagen, este enlace peptídico entre el carbono y el nitrógeno del amino va a generar una molécula de agua. Esto es la reacción entre dos aminoácidos. Si se suma a esta unión otro aminoácido, vamos a tener un tripéptido y así sucesivamente hasta formar o conformar un polipéptido o proteína. Hay 20 aminoácidos, 10 de los cuales son esenciales: fenilalanina, isoleucina, leucina, y los otros aminoácidos que pueden ser sintetizados por el ser humano son el ácido aspartico, el ácido glutámico, la alalina, la asparagina. Ahora bien, ¿por qué se llaman esenciales? Se llaman esenciales porque el organismo del ser humano no los puede sintetizar. ¿Y de dónde los obtiene? Directamente de los alimentos. Ahora bien, ¿cómo se sintetizan las proteínas? La información genética que posee el ADN está ubicada en la doble hélice que ven ustedes acá en la imagen, y esa doble hélice está conformada por nucleótidos. Y el nucleótido tiene una base púrica o pirimidínica, se denomina, que son la adenosina, la timina, la citosina o la guanina. Esto es con respecto al ADN. Un azúcar que es una pentosa, tiene 5 átomos de carbono y un grupo fosfato. Esta pentosa puede ser ribosa o deoxirribosa. ¿Dónde está la información? La información está en la secuencia que conforma el ADN. ¿Y qué secuencia? ¿Cómo están ubicados las bases? Adenosina, citosina, guanina, timina. Esa información genética, es decir, la secuencia, cómo están unidas estas purinas o pirimidinas, van a generar o van a dar idea de la secuencia de aminoácidos que se van a pegar en cada una de las proteínas. ¿Qué es la transcripción? Es la formación del ARN mensajero. ¿Dónde se produce la transcripción? La transcripción se realiza
dentro del núcleo celular. Esa información de ARN mensajero va a ser llevada fuera de la célula y en unos organelas llamadas ribosomas se va a producir la traducción de esa secuencia y va a ser conformada la proteína como ven en la imagen. Ahora bien, ¿cómo es que se produce esa traducción? Dentro del citoplasma existe lo que se llama un ARN transferencia o ARNT. ¿Y qué particularidad tiene? Que en una punta tiene un anticodón, que es una secuencia de 3 bases púricas o pirimidínicas. Y en la otra punta va a tener colgado un aminoácido determinado. Es decir, que va a haber por cada aminoácido un ARN de transferencia determinado. Como ven en esta imagen, el ribosoma, ahí se ubica el ARN mensajero. Y este ARN mensajero va a empezar a ser leído por una enzima. Ustedes ven el codón y el anticodón, ¿sí? La guanina se une a la citosina, el uracilo a la adenina y la citosina a la guanina. Entonces, este codón solo sirve para un determinado aminoácido. Entonces se va uniendo el ARN de transferencia que porta cada uno de los aminoácidos y así va leyendo directamente cada codón y se va uniendo la proteína, como ven acá los aminoácidos, como ven acá, hasta formar la proteína total. Acá tenemos un esquema de lo que significa el flujo de la información genética en eucariontes. El ADN, cuando se replica, ¿sí?, es para la duplicación genética, pero también sirve para transcripción. ¿Qué es lo que va a transcribir? Parte de la información para sintetizar una proteína. ¿En qué se va a transformar? En un RN mensajero que va a salir fuera del núcleo, va a entrar al citoplasma y a través de un ribosoma, este ribosoma va a traducir esa información genética y lo va a transformar en una proteína. Vamos a ver ahora las funciones básicas de las proteínas. Y tienen distintas funciones, como por ejemplo las que están viendo en este esquema. Estructurales, tenemos la proteína que todos conocen, el colágeno, la elastina, la queratina. Catalizadoras son las enzimas que intervienen en un montón de reacciones químicas que forman el metabolismo. Hormonales, la insulina, por ejemplo, que regula los niveles de azúcar. La ocitocina, que es una hormona que está ligada al parto. Defensa, las globulinas, las inmunoglobulinas son proteínas. Materiales contráctiles, fíjense qué importante, la miosina y la actina, que son las proteínas que conforman el músculo esquelético. Transporte, en este caso la hemoglobina, que transporta el dióxido de carbono conjuntamente con el oxígeno. Elementos de coagulación como la fibrina, material de reserva, albúmina, caseína, ferritina,
En la división celular, las histonas, que forma el uso acromático, y los neurotransmisores, que pueden ser la encefalina, la endorfina y otras proteínas más. Vamos a definir lo que es una enzima. Una enzima es una proteína soluble producida por las células del organismo que favorece y regula las reacciones químicas de los seres vivos. Ahí ustedes tienen un esquema de lo que es una enzima. Y obviamente una enzima trabaja sobre un sustrato. Ahora, fíjense que la forma de la enzima tiene una característica particular que combina exactamente de llave cerradura con el sustrato. Se produce la reacción química y el producto de la reacción química es esa que ustedes ven en el esquema, que son dos partecitas, una azul y una colorada, a fines didácticos. ¿Qué significa esto? Que las enzimas son específicas para un sustrato determinado. No cualquier enzima produce o realiza una reacción química. Y podríamos agregar que la deficiencia genética de la presencia de una enzima que interviene en un metabolismo de una determinada sustancia da como resultado una enfermedad metabólica genética, la cual puede producir la muerte. Como ejemplo tenemos la oligofrenia fenilpirúvica, que como no existe una enzima que interviene en el metabolismo de ese aminoácido, el piruvato, da como consecuencia que la enzima se llama fenilalanina hidroxilasa, da como consecuencia una enfermedad que se llama oligofrenia fenilcetónica. A continuación veremos en el módulo 1 el tema 4, que es bioenergética, introducción al metabolismo. ¿Y qué es la bioenergética? Es la parte de la biología muy relacionada con la química, la física, que se encarga del estudio de los procesos de absorción, transformación y entrega de energía en los sistemas biológicos. ¿Qué elemento fundamental es el que se encarga de transferir e intervenir en los procesos de transferencia energética en todos los seres vivos? Es el ATP, como el más importante. ¿Y cómo se define o qué es el ATP? Es un nucleótido y se llama adenosín trifosfato. Está compuesto, es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. Está formado por una base nitrogenada, la adenina, unida a un carbono de un azúcar del tipo pentosa. Se produce durante la fosforilación oxidativa y la respiración celular y es consumido por muchas enzimas en la catálisis de numerosos procesos químicos. Luis Federico Leloir, un científico argentino, allá por 1970 recibió el Premio Nobel de Química justamente por trabajar sobre investigación sobre los nucleótidos del azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de hidratos de carbono. Ahí tienen la fórmula: adenina, ribosa, el ATP es trifosfato y el ADP es difosfato. Y entramos en el proceso de la fotosíntesis. Podemos decir que el Sol
es la base fundamental de la vida en el planeta Tierra. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a través de las plantas, o sea, a través de la función clorofílica, que es un proceso químico de conversión de materia inorgánica en materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz solar. Evidentemente, no es casual que las grandes civilizaciones que habitaron la Tierra, desde los egipcios, los mayas a los incas, su adoración máxima era con respecto al sol y al ritmo de las fases solares. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque a través del agua y del dióxido de carbono que está en el aire, a través de la energía solar, se transforma en una reacción química muy compleja en glucosa y oxígeno. Acá tienen la fórmula de la fotosíntesis. Agua más dióxido de carbono más energía solar, vamos a transformar este proceso en glucosa más oxígeno. Ahora bien, podemos decir inclusive que el proceso de fotosíntesis se divide en dos fases. No es que solamente hay fotosíntesis solo con la luz. Hay una etapa luminosa y una fase oscura. La fase oscura, por supuesto, se hace en ausencia de luz y consume dióxido de carbono y la energía acumulada en la etapa de luz para formar los azúcares. Ahora bien, ¿dónde se produce este fenómeno? Este fenómeno, si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de la célula vegetal, hay unas organelas llamadas cloroplastos donde se produce el fenómeno fotosintético. Estas organelas, los cloroplastos, son las que además acumulan esta energía en forma de unión química, porque del dióxido de carbono y del agua vamos a tener glucosa. Esta glucosa en las plantas se va a transformar en almidón y ese almidón se va a transformar en celulosa. Es decir, que todo el tejido vegetal, todo el reino vegetal, es el encargado de transformar y acumular la energía solar en energía química. ¿Y después qué es lo que va a pasar? Bueno, justamente, los predadores, los vegetarianos, la vaca, el caballo, los conejos y demás, comen pasto y ellos incorporan esa energía celular, esa energía química dentro de su organismo, que después comeremos los omnívoros, como es el caso del hombre, y vamos a obtener no solamente azúcares, sino otras proteínas y demás. Ahora, ¿qué pasa con el azúcar? Cuestión importante, que es la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? La respiración celular, el ciclo de Krebs, que es lo que van a ver ustedes, es el elemento de combustión donde se transforma la glucosa en energía en forma de ATP, NADH y FADH, que son nucleótidos que capturan la energía electrónica de la unión química, de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, transformándolo en dióxido de carbono, energía y agua. Es una combustión, es decir, la respiración es una combustión como la que sucede en el motor. En el motor se transforma un
no es hidrato de carbono, sino que es una cadena lineal, combustible, que es la nafta, el octano, con oxígeno, y una chispa produce la combustión transformándose en energía de movimiento, rotación, dióxido de carbono y agua que salen por el escape del automotor. Dijimos entonces que el ciclo de Krebs cumple un papel fundamental porque es la fórmula bioquímica de obtener energía a partir de la glucosa. Esto sería la combustión celular. Es decir, como ven en la figura, la respiración celular aeróbica consume azúcares, en este caso glucosa, por ejemplo, y más oxígeno transforma el azúcar en energía celular, dióxido de carbono y agua. Eso es una combustión. Ahora bien, hay una respiración anaeróbica, que no hay que confundirla con la fermentación. La respiración anaeróbica es un proceso biológico llevado a cabo por microorganismos que no usan oxígeno, pero que también obtienen energía a partir de hidratos de carbono. Y después tenemos el caso de la fermentación, como ven en el esquema, que es la glucólisis, que transforma 6 átomos de carbono en 3, piruvato, y después es una oxidación incompleta. En vez de transformarse en dióxido de carbono y agua, se transforma en alcohol etílico, el caso de la fermentación de los alimentos, de la levadura, y una fermentación láctea o láctica en el caso de la respiración anaeróbica. Ahí tenemos la fórmula del proceso general del ciclo, digamos, de la energía. A través de la fotosíntesis, 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 de agua se van a transformar en glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Fotosíntesis. En cambio, en la célula, cuando necesita energía, la glucosa se transforma en dióxido de carbono y agua y libera energía química y calor a través del ATP. Como verán, este es, digamos, el ciclo. ¿Y dónde se produce la respiración? La respiración se produce en las organelas que se llaman mitocondria. Son organelas celulares eucariotas encargados de suministrar la mayor parte de energía necesaria para la actividad celular a través del proceso denominado respiración celular. Actúan como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP a expensas de carburantes metabólicos. Ahí tienen el esquema de la mitocondria, donde este proceso se produce en las crestas mitocondriales. Ahí se produce la respiración aeróbica. También tenemos que decir que las mitocondrias tienen ADN y ARN mitocondrial. Entonces, este realmente es el proceso o el ciclo de la energía solar. En la fotosíntesis se produce hidrato de carbono que van a la mitocondria para producir energía química, dióxido de carbono y agua, y vuelve nuevamente a formar hidrato de carbono en el cloroplasto. Este sería el esquema de cómo se transforma la energía solar a través de los productores, que son las plantas, y después los consumidores que comen a los productores, y nosotros que comemos a los animales para obtener la energía necesaria.
Y después están los descomponedores, que son los que llevan toda la sustancia orgánica nuevamente a sustancias inorgánicas más energía. Y este es todo el proceso. Ahora, ¿qué podemos decir del metabolismo? El metabolismo son todos estos fenómenos, todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía, tales como la respiración, la circulación sanguínea, regulación de la temperatura corporal, contracción muscular, digestión de los alimentos, eliminación de desechos a través de la orina, heces, funcionamiento del cerebro y los nervios. Estos complejos, este proceso complejo, son la base de la vida a escala molecular y permiten las diversas actividades de la célula, a crecer, reproducirse, mantener su estructura, responder a estímulos, entre otras. Sabemos que el metabolismo se divide en dos grandes tipos, que ya lo vimos, que es el catabolismo y el anabolismo. Son procesos opuestos, pero que acoplados forman el metabolismo en forma general. Y esa es la vida.